Hoy día no hay cuenta. Muchas gracias. Entonces voy a proceder con la tabla, porque hubo una pequeña modificación, por eso es importante además recalcarla. Nos convoca entonces como primer punto de la tabla iniciar el estudio del proyecto de ley en segundo trámite. Perdón, ahí sí. Muchas gracias. Había apagado el micrófono, así que nuevamente vamos a dar lectura a la tabla para señalar lo que nos convoca. Como primer punto de la tabla, iniciar el estudio del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la ley número 21.202 para agregar mecanismos de participación directa en las solicitudes de reconocimiento de la calidad de humedal urbano, boletín número 14.619-12. Y como segundo punto de la tabla, esto simplemente por temas de tiempo, a lo mejor ¿cierto? Podemos iniciar también esta votación en particular del proyecto de ley en trámite constitucional sobre protección de las rompientes de las olas para la práctica del surf, boletín número 12.159-04. Están como invitados desde el Ministerio del Medio Ambiente, el jefe del Departamento de Regulación y Legislación, el señor Ariel Espinosa, que está conectado vía Zoom, y presencial la asesora legislativa, la señora Melisa Mayega. Y antes de dar la palabra a la señora secretaria para el primer punto de la tabla, quiero indicar que ante una solicitud del Ejecutivo en conjunto con nuestros asesores, se solicitó una semana más tiempo para continuar el trabajo que busca lograr acuerdos en virtud de nuestro proyecto de zona de protección de zonas latentes y saturadas. Evidentemente, como presidente de la comisión, yo accedí a aquello, porque lo que más nos interesa no es solamente que podamos despachar proyectos de ley a la sala, sino que sean buenos proyectos y ojalá lo más acordado posible. Así que desde ya agradecerle tanto a nuestros asesores como al Ejecutivo que podamos ir avanzando de esa manera. Y en todo caso, también fijamos un plazo, que es volviendo de la semana regional, en nuestra primera sesión de ese día lunes, no recuerdo bien qué día es exactamente, pero vamos entonces a continuar con la votación en particular de ese proyecto de ley. Así que le doy la palabra ahora a la senadora Allende. Bueno, un saludo, por supuesto, a quienes nos acompañan y quienes nos están siguiendo. Y yo estoy muy de acuerdo, Presidenta, así que me parece muy bien y creo que la resolución que te tomó es la correcta. Yo más bien tengo una inquietud, pero no sé si el momento lo vemos después, pero con la vía de la Secretaría, pero recibí una invitación para una sesión el jueves y me es completamente imposible. Eso no alcanzamos a conversarlo, yo no puedo, simplemente me es imposible en ninguna hora, en todo el día, esa es la verdad. Y por lo tanto querría decir de que ojalá ese tipo de decisiones las consultemos y las consensuamos, porque todos tenemos nuestras respectivas agendas y es un poquito complicado. Gracias, senadora Allende. Yo, de hecho, lo hice por escrito al grupo de WhatsApp que tenemos para coordinarnos mejor y debo decir que a mí nadie me consultó. Y yo no espero que me consulten como diputada o como jefe de bancada de los senadores de Reunión, sino que como presidenta de la comisión. El acuerdo que nosotros teníamos era sesionar en nuestro mismo horario con Agricultura, entonces nos enteramos a través del mensaje que nos hizo llegar la Secretaría, me imagino que a través del mensaje que a su vez le hizo llegar la Secretaría de la Comisión de Agricultura, porque ustedes saben, cuando hay comisiones unidas, preside la comisión más antigua desde el punto de vista de su constitución, entonces Agricultura la que debería presidir en el caso de este trabajo unido que vamos a empezar a realizar, y por lo tanto yo tampoco puedo el jueves, de hecho debo decirlo, traté de modificar las actividades que tenía, pero evidentemente que mi equipo me dijo, tenemos muchas personas convocadas, así que es muy complejo, y dado que tampoco lo conversamos previamente, yo sugiero que esa sea nuestra respuesta como comisión. Y el trabajo unido, retomémoslo de vuelta a la regional, ya que la próxima semana, ¿cierto?, tiene esta característica, pero no que vayamos respondiendo de a uno, porque realmente no tuvimos una coordinación para esa fecha, y sí teníamos un acuerdo habiendo consultado con todas y todos que sesionáramos en el mismo horario los días miércoles. Así que, si les parece, yo no tengo, además, bueno, ningún problema, digamos, de conversarlo con la senadora Aravena, ¿cierto? Que ella es la presidenta de la Comisión de Agricultura, parte de mi bancada también, pero no, yo no creo que haya disposición. Y creo que es muy importante, ayer se lo hice ver a través de mi asesora legislativa, porque para esta sesión habían convocadas organizaciones. Entonces, pero no de manera presencial, si no me equivoco, era vía telemática. Bueno, pero ahí también para a ellas avisarle con tiempo. ¿Les parece? Senador Latorre.
Gracias, Presidenta. No, que me confundí. Usted dice que la idea es sesionar los miércoles las Comisiones Unidas, Agricultura y Medio Ambiente. ¿En qué horario? De 11 a 12. De 11. No, Es de que 11 a 12 no, nosotros miércoles. terminamos 11:30 recursos hídricos. Ya. De 11:30 a 12. Pero Y el día queda. miércoles yo tengo minería, bioenergía, y ese comienza un cuarto para las 11 y termina a las 2. Bueno, yo le voy a transmitir a la secretaria de la comisión que vea el tema, que sea, se replanteen los horarios. ¿Ah? Ya. Y que les consulte. Ahora, Presidenta, sí, senador Durana. ¿por qué no lo puede ver Agricultura o nosotros de manera separada, ese proyecto Turbera? A ver, senador Durana, mire, más que todo porque no sé si a ustedes les ha pasado, a mí la verdad es que desde que recibimos este proyecto de vuelta a la Cámara, pero nos han escrito, y yo de hecho por los me he reunido con muchas agrupaciones que están interesadas en intervenir, y lo que uno esperaría es que al menos en esta parte, ¿cierto?, pudiéramos hacer más eficiente el trabajo, por lo tanto, desde ya ambas comisiones recibir a estas agrupaciones una sola vez. Por ejemplo, estamos trabajando de manera unida en la comisión, de a 3 comisiones: Educación, Salud y Mujer y Equidad de Género, para conocer el proyecto de ley integral de TEA, de autismo. Y por supuesto que ha servido mucho porque hemos recibido decenas de agrupaciones que desean ser escuchadas, y yo creo que en este caso a lo mejor no van a ser la misma cantidad de agrupaciones que las que hemos escuchado en la ley integral de TEA, en la discusión de esta ley, pero sí hay varias, y yo creo que es una manera más eficiente, insisto, primero de escuchar a la sociedad civil y de avanzar evidentemente en nuestro trabajo legislativo. Eh, Conocida por esta comisión unida, vamos a despacharlo a la sala. Así que yo creo que es una mejor manera desde el punto de vista de la tramitación legislativa. Senador Durán. Solo pensando de que este proyecto salió de acá y llegó con una modificación de la Cámara de Diputados bastante específica, y lo que tenemos que resolver es esa indicación que puso la Cámara de Diputados. Entonces, no es un proyecto nuevo. Esa es mi observación, presidente. Sí, perdón, presidenta, a ver si así, que yo no me recuerdo en realidad, pero si así casi no tiene ninguna justificación, entonces está tratando de ajustar horarios que son muy difíciles de ajustar, digamos. Y quizás podríamos cada uno volver una sesión de cada comisión y ahí ver, no sé. Sí, le sugiero lo siguiente. Se puedan poner de acuerdo las secretarías de Medio Ambiente y Agricultura para saber en definitiva cuál es el punto de... Sí, de a ver, cuestionamiento. yo recojo lo que están planteando los senadores, y sí propongo lo siguiente. Al término de nuestra sesión, enviemos, digamos, 1 o 2 horarios. Bueno, todos sabemos que al final del día es el mismo día miércoles, o cierto, en algún espacio del martes. Yo no tengo ningún problema de entregar, voy a decirlo de esa forma, ¿cierto?, uno de los horarios que nosotros ya tenemos agendado, y tratar de coordinarlo de esa forma con la presidenta de la Comisión de Agricultura, para que ellos voy a decirlo también de esta forma, adapten, ¿cierto?, a nuestro horario que ya está en nuestras agendas, para no interferir aquello. Ya yo voy a conversar con ellos. Lo que les pido es que, si eso es viable, como va a ser un horario que nosotros ya tenemos, insisto, agendado y reservado para nuestra comisión, entonces prefiero sinceramente que avancemos de esa forma unida, sin interferir en nuestro horario. Así que me voy a poner de acuerdo con ella, y bueno, en la tarde, ¿cierto?, en la sala me acerco a cada uno de ustedes para comentarles si esto fue posible, y por supuesto me comunico con la secretaría. Y de lo contrario, bueno, evaluemos sin ningún problema si seguimos sesionando en forma independiente. Presidenta, entonces sería en la sesión, usted propondría o los lunes o los martes ceder el espacio Para de la hablar con Comisión de Medio Ambiente. Ya. Además sería por 2 o 3 sesiones, no más que eso. Bueno, muchas gracias. Entonces vamos a dar paso al punto número 1 de la tabla, que, como decía, ¿cierto?, es iniciar el estudio del proyecto que busca agregar mecanismos de participación directa a las solicitudes de reconocimiento de la calidad de humedal urbano, y le doy la palabra a la señora secretaria primero y luego al Ejecutivo. Gracias, señora presidenta. El proyecto de ley que se va a iniciar el estudio el día de hoy modifica la ley 21.000
212 para agregar mecanismos de participación directa en las solicitudes de reconocimiento de humedal urbano. La iniciativa tuvo su origen en la Cámara de Diputados en moción de las diputadas y diputados señoras Carolina Marzán, Claudia Mix, Erika Olivera, Maite Orsine y señor Félix González, y de los exdiputados señora Cristina Girardi, Patricia Rubio, Ricardo Celis, Rubén Moraga y Jorge Sabá. El proyecto entró a tramitación a esta corporación el día 8 de junio de este año, disponiendo la sala que pasara a la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales. Y esta es la primera sesión que la Comisión le dedica al análisis de esta propuesta legal. La moción, según señalan los autores, se fundamenta en la necesidad de proteger los humedales que, como se sabe, entregan importantes elementos para la vida del planeta. Al ser ecosistemas que regulan el ciclo del agua, a su vez son sumideros de carbono, estos son sistemas naturales que absorben absorben gran parte de los gases de efecto invernadero, sirven también de refugio a las aves migratorias y son hábitats de diversas especies de anfibios, reptiles y plantas. A pesar de todo lo anterior, los humedales son uno de los ecosistemas más amenazados por la acción humana, ya sea por el relleno o drenado de los mismos, debido al crecimiento urbano o por la extracción desmedida del agua que tienen. Por lo anterior, la ley 21.102, cuyo objeto es la protección de los humedales urbanos, es necesario modificar esta ley a objeto que la comunidad tenga efectiva participación en la declaratoria de los humedales urbanos. Para ello, se presentó este proyecto, el que se estructura en base a un artículo único que consta de 5 numerales, por lo cual debe ser discutido en general y en particular según lo prescribe el reglamento del Senado. El literal A del numeral 1 del artículo único intercala entre las expresiones de oficio y o a petición la siguiente frase: a solicitud de personas naturales o jurídicas directamente interesadas en la protección del humedal. De esta manera se establece un mecanismo por el cual la ciudadanía, que ha demostrado ser muy participativa en la conservación de los diversos ecosistemas, cuenta con un mecanismo para realizar directamente la solicitud de declaración ante el Ministerio del Medio Ambiente. Por su parte, el literal B agrega los incisos segundo a sexto nuevos, los cuales establecen la cantidad de personas que deben firmar la solicitud de reconocimiento según el número de habitantes que tenga la comuna en que se encuentre el humedal. Y en el caso de las personas jurídicas, la solicitud deberá ser presentada por al menos 2 organizaciones territoriales sin fines de lucro, con presencia demostrada en las comunas en que se encuentre el humedal, o bien por una organización sin fines de lucro dedicada a la protección del medio ambiente o a la sustentabilidad de los bienes hídricos o a la protección de los humedales. El numeral 2, en su letra A, sustituye el inciso primero del artículo ley de la referida ley 21.212, a objeto de establecer que desde la presentación de la solicitud de reconocimiento o desde que se inicie de oficio y hasta el pronunciamiento del Ministerio del Medio Ambiente, la respectiva municipalidad deberá suspender la entrega de permisos de subdivisión, loteos y construcciones que se hayan realizado dentro del polígono respectivo. Estos permisos se reanudarán una vez que el Ministerio del Medio Ambiente haya emitido su pronunciamiento. Por supuesto, señala también que esta suspensión no afectará a los permisos ya entregados. En tanto, la letra B del numeral 2 incorpora un nuevo inciso al artículo 3º, el que establece en sus 5 numerales los requisitos que deberán contener las solicitudes de reconocimiento. Finalmente, hay que señalar que esta iniciativa no contiene normas de carácter orgánico constitucional ni de quórum calificado. Eso es todo cuanto puedo informar a la comisión. Muchas gracias, secretaria. Ofrezco la palabra entonces a Melissa. Muy bienvenida. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta, por su intermedio. Primero, señalar a la comisión que la ministra se encuentra fuera del país, entonces lamentablemente no puede estar acá, pero sí me pidió poder entregar el mensaje que
si es posible, se puede invitar para la próxima sesión, para que ella pueda hacer la presentación respecto de este proyecto, sin perjuicio de lo que les voy a comentar al respecto en este momento. Este proyecto efectivamente es una moción parlamentaria de diputados y diputadas de la Cámara que se puso en tabla en la comisión en la Cámara de Diputados, entendiendo la relevancia del tema y entendiendo que el principal objetivo del proyecto de ley es la participación ciudadana e incorporar este mecanismo a la declaratoria de humedal urbano que ya se encuentra vigente desde el año 2020. El Ejecutivo patrocinó el proyecto, lo patrocinó a través de indicaciones que fueron todas aprobadas por unanimidad en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara. La idea de legislar también fue aprobada en la sala de la Cámara por unanimidad, por 137 votos a favor, y un poco comentarles el espíritu sin perjuicio de lo que pueda exponer la ministra en una próxima sesión. Entendemos que la aprobación de la ley de humedales urbanos, que aprobó, que es una moción también de la senadora Allende, es uno de los hitos legislativos más importantes de los últimos tiempos en materia de protección medioambiental. Ha contribuido de manera muy específica a la tarea de estudiar y proteger estos ecosistemas existentes en todo Chile, en un contexto de crisis climática y ecológica que nos dan el pie para poder entender que la conservación de estos ecosistemas es crucial. Desde su entrada en vigencia de la ley ha sido entendida por la ciudadanía como un mecanismo eficaz para la protección de estos ecosistemas. Hasta el momento hay 141 solicitudes de municipios al Ministerio de Medio Ambiente, que es la autoridad quien lleva adelante la declaratoria de humedal urbano. Se han establecido 35 humedales de oficio de parte del Ministerio de Medio Ambiente, con un resultado de, a la fecha, alrededor de 80 humedales ya declarados. Declarados humedales y que todavía se encuentran en proceso de declaratoria. Este proyecto de ley, Boletín 14619, inicialmente lo que buscaba era el reconocimiento expreso de este mecanismo de participación ciudadana que había quedado fuera en una primera instancia en la ley. En una primera instancia la ley estableció que la autoridad ambiental podía hacer esta declaratoria de humedal urbano de oficio o a petición de municipio, que la ciudadanía haga esta petición, si bien no está prohibido porque por el derecho constitucional de petición la ciudadanía siempre puede hacer solicitudes a la autoridad, pero nos parecía importante que patrocinar este proyecto para que pudiera también la ciudadanía hacer estas solicitudes y que operaran todos los plazos, lo que actualmente no sucede. La moción inicialmente contenía una norma donde señalaba que 25 personas naturales o bien organizaciones de la sociedad civil podían hacer esta solicitud, entendiendo que corrían todos los plazos. Nosotros como Ministerio de Medio Ambiente, un poco para ordenar todo esto, hicimos otra propuesta que es la que ustedes tienen en este momento, que es la que pasó al segundo trámite, porque entendíamos que si bien el reconocimiento explícito que la ciudadanía pueda solicitar esta declaración de humedal urbano es expresivo del derecho de petición constitucional que ya se encuentra, va en la línea del fortalecimiento ciudadano, no obstante que se garantiza ese derecho, es importante que no se agote en permitir que solamente se haga una simple solicitud, sino que las peticiones tienen que estar lo suficientemente claras, tienen que ser consistentes, para que existan en el fondo opciones reales de incidir en la decisión de la administración. Y por otro lado, entendemos que igual es necesario que la administración cuente con el tiempo suficiente para tomar estas decisiones en un tiempo oportuno y que sean eficaces. De otro modo, hay un riesgo de recibir numerosas solicitudes que no se traduzcan en respuesta y que pueden ser frustraciones también para la ciudadanía, eso es lo que entendemos. Las indicaciones del Ministerio de Medio Ambiente en el primer trámite, siguiendo este criterio,
establecen un mayor estándar que el propuesto en la ley inicialmente. Este estándar busca promover la organización social. Tenemos una referencia expresa a los criterios utilizados en la ley 19.418 sobre juntas de vecinos y organizaciones comunitarias para establecer estos requisitos mínimos de las solicitudes. Y también el Ministerio de Medio Ambiente, a través de su indicación, además de establecer este ordenamiento respecto de las solicitudes, se incorpora una norma muy relevante que también fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados para establecer una suspensión de la tramitación y entrega de permisos de subdivisión, loteo, urbanización predial y de construcciones que se hayan realizado en el polígono solicitado. Esto es muy relevante porque si bien la ley original, la ley 21.202 en su artículo 3 establece la referencia al artículo 117 de la Ley General de Urbanismo, la municipalidad, esto implica que la municipalidad puede suspender la entrega de los permisos por el plazo máximo de 1 año, pero en la práctica vemos, y habiendo tenido un tiempo suficiente para ver cómo funciona la práctica, hemos visto que esta herramienta no ha servido para dar efectiva protección a los humedales, porque por un lado se plantea como una facultad que tiene que ser sometida a un procedimiento que no necesariamente se sustancia con celeridad, y por otro lado solo aplica cuando el procedimiento se ha iniciado a solicitud de municipios, excluyéndose aquellos procedimientos que se han iniciado de oficio por el ministerio. Por eso lo que se propone en el proyecto de ley es que desde la presentación de la solicitud de reconocimiento o desde que se da inicio al procedimiento de oficio y hasta el pronunciamiento del Ministerio de Medio Ambiente deben suspenderse los permisos, la entrega de permisos y la tramitación de estos permisos dentro del polígono. Seguramente ustedes han visto muchas situaciones donde se hacen solicitudes de declaratorias de humedal urbano y otro día los humedales están destruidos. Entonces eso es un poco lo que se busca evitar con esta suspensión de la entrega de permisos. Ese es un resumen de las indicaciones que, por supuesto, al Ministerio le gustaría que esta honorable comisión aprobara, pero que entiendo que se tienen que escuchar también tienen que haber audiencias, y bueno, pido también que se pueda escuchar a la ministra para que pueda explayarse un poco más respecto del proceso. Pero en definitiva es una moción parlamentaria que el Ejecutivo ha patrocinado a través de indicaciones que nos parece muy relevante porque va también en la línea de Escazú, de fortalecer la participación ciudadana, de establecer mecanismos, pero que también entreguen esta seguridad de no tener solicitudes frustradas, que eso es algo que nos parecía muy importante, y esta norma de suspensión de la entrega de permisos que también nos parece importante, es por un término acotado, son 6 meses, mientras dura el proceso de declaratoria de humedal, y eso, Presidenta. Muchas gracias, Melissa. Voy a ofrecer la palabra si quieren consulta. Yo tengo un par de consultas. Ofrezco la palabra al senador Latorre. Gracias, Presidenta. Bueno, junto con saludar por su intermedio a Melissa, representante del Ministerio de Medio Ambiente, no tengo una duda solo procedimental. ¿Nosotros tenemos que votar primero la idea general de legislar o ya se votó o vamos a tramitar en general y particular? Vamos a hacerlo de acuerdo a la comisión porque es artículo único, así que se puede hacer en general y particular, perfecto. Cosa que Ya. yo recomendaría, porque como es de artículo único y unanimidad, creo que sería bastante más fácil. Ya, no, esa sería mi pregunta y mi propuesta también, pero entiendo que tenemos que tomar el acuerdo, ¿no? Sí. Antes de tomar ese acuerdo, no sé si el senador Durana tiene algo que decir, si no, mientras tanto, senador Durana. Solo hay una relación entre persona natural y persona jurídica. Estas personas naturales deberán presentar alguna certificación, estos se juntan en alguna notaría. ¿Cómo se hace porque tengo claro que las dos organizaciones con personería jurídica finalmente harán una presentación como corresponde, entregando todos sus antecedentes al día, pero me preocupa las personas naturales.
cómo se hacen para constituirse, considerando que de acuerdo a la cantidad de habitantes, llega o parte de 50 y llega a 200 personas de acuerdo a la cantidad de habitantes que hay en un sector. Y en segundo, cómo ellos verifican su relación con el humedal a proponer. Por mi parte, bueno, el senador Latorre hizo la consulta pertinente y yo iba a pedir de acuerdo a la comisión para que lo vieran en general y en particular, siendo artículo único, tenemos facultad para hacerlo, y por las razones que ya hemos explicado, de que aquí hubo una indicación sustitutiva, que la verdad es que pones más exigencia o más requisito, pero sin impedir, al contrario, sino que la idea es que la participación ciudadana sea con responsabilidad y pueda tener efecto real, porque abrir causa de participación y después no se cumplen genera más bien frustración. Entonces, estamos, creo que yo, de acuerdo con aquello, lo tomamos después, pero, a ver, los propios datos que nos entrega Melissa nos hace concluir que esta fue una ley muy importante, pero hay atrasos en la declaratoria y hay un plazo muy estrecho y ahora vuelve a reiterarse un plazo de 6 meses y sabemos que no necesariamente se va a cumplir. Las propias estadísticas que nos entregan nos están indicando que a petición de oficio por la municipalidad el número es mucho mayor de lo que ha podido el ministerio responder, sin perjuicio de aquellos que tienen un determinado procedimiento porque han tenido que recurrir, como fue el caso con Ojos de Mar de San Antonio, al Tribunal Ambiental. Obviamente que siempre un rechazo. Entonces, aquí hay incluso en esta declaración de oficio ha disminuido justamente en el último tiempo porque yo creo que hay atrasos porque le cuesta mucho al Ministerio de Medio Ambiente responder. Entonces quiero saber cómo esto se va a poder justamente conseguir de que al tener mayor participación y por lo tanto más posibilidades de demandar de que sean declarados humedal urbano, no se produzca más atochamiento y sobre todo por la brevedad de los plazos. Y por otro lado, ni la ley que aprobamos, ni entiendo que este proyecto, ninguna incorpora ni hace ninguna mención a la presunción del daño ambiental. Yo no sé si en algún momento el Ejecutivo ha contemplado aquello, porque lamentablemente, digamos, sobre las obras que ya se han realizado, incluso en humedales urbanos, claramente ha habido un daño y eso es un tema que yo creo que no lo abordamos, ni ahora ni en la anterior. Entonces, no sé si el Ejecutivo tiene alguna opinión a ese respecto, porque un poco la idea es evaluar con responsabilidad lo que ha implicado el daño que se puede haber generado y lo que esto significa. Entonces, son como las dos consultas que yo quería hacer. Melissa. Muchas gracias, presidenta. Respecto de la pregunta del senador Durana, el proyecto original contemplaba la posibilidad que 25 personas naturales agrupadas pudieran hacer esta solicitud. Lo que entendíamos era que esto se necesitaba ordenar y tenía que haber una correlación con lo que ya estaba establecido respecto de la ley 19.418 de juntas de vecinos, que fue algo que se conversó en su momento con los diputados y diputadas. Entonces, para poder ordenar este tema, lo que plantea la indicación del Ejecutivo es que se hace una regulación de la cantidad de personas naturales que agrupadas pueden hacer esta solicitud de acuerdo a la cantidad de habitantes que tiene una comuna. Entonces, 50 personas en comunas de hasta 10.000 habitantes, 100 personas en comunas de más de 10.000 y hasta 30.000 habitantes, y 150 personas en comunas de 30.000 y hasta 100.000, y 200 personas en comunas de más de 100.000. El requisito es que efectivamente estén interesadas en la protección de la humedad, ¿ya? ¿Y cómo entendemos que la persona natural está directamente interesada? La ley lo establece señalando que se entiende por persona natural directamente interesada aquella que reside en la comuna, donde se solicita directamente la declaración del humedal urbano. Y además establece una presunción respecto de que en el caso de las organizaciones territoriales, porque exige también la ley que sea con presencia demostrable en la comuna, se presume que las organizaciones territoriales cumplen con este requisito cuando cumple con los requisitos a su vez de la ley 19.418.
Eso por una parte respecto de las personas naturales. Entonces está... sí. La ley especifica entonces cuáles son los antecedentes. Exacto, exactamente. Lo que no hacía el proyecto original, que era mucho más exacto. Respecto de la referencia de la senadora respecto de presunción de daño ambiental, esto no lo contempla la ley. Entendemos que entendemos que las ideas matrices en este caso se refieren a participación ciudadana y en este caso a este tema específico de la suspensión de los permisos, que entendemos que es algo como muy grave. Así que eso podría responder en este momento, pero obviamente que es algo que se puede seguir discutiendo. Si es posible, consultarlo también con la ministra y ver si tiene alguna intención, digamos, en algún momento ver algo de eso, pero también no me respondió lo de los plazos. ¿Qué vamos a hacer? Porque aquí pueden aumentar las demandas de declaraciones de humedales y el Ministerio de Medio Ambiente ha tenido problemas para poder cumplir justamente con plazos. Entonces, nuevamente ponemos plazos que sabemos que no van a ser cumplibles. Sí, muchas gracias. El proyecto original contemplaba bajar los 6 meses a 3 meses. Nosotros entendemos que eso no es viable. Por eso, más que aumentar los plazos, lo que se propone es mantener los 6 meses para poder cumplir con estos objetivos. Es un tema, pero se entiende que con este procedimiento establecido acá, entendemos que es complejo porque podría llegar, digamos, como una avalancha de solicitudes, pero también creemos muy importante que tengamos que contemplar este procedimiento de participación ciudadana, que además se discutió en el trámite original del proyecto de ley y quedó fuera. Pero Álvaro, yo quiero ser explícita en lo siguiente. Por cierto, que lo que más queremos es la participación ciudadana y va con los principios y todos hemos apoyado, o los que hemos apoyado, por lo menos el Tratado de Escazú. Lo que acaba de decir la asesora Melissa me está dando la razón en el sentido que hay que buscar mayor plazo, porque poner ese plazo, por más que se conserve, lo que está haciendo es que lo único que va a hacer es aumentar la cantidad de no respuesta que está teniendo los ciudadanos, porque ya hoy día por los procedimientos, sea municipal o sea, digamos, del propio ministerio por oficio, no dan, digamos, entonces menos va a ser si efectivamente, no sé si una avalancha, pero seguramente va a aumentar un número importante y por lo tanto yo creo que aquí el gobierno debiera, y ojalá también la ministra cuando vuelva a la comisión y lo pueda conversar con nosotros, vea el tema del plazo. Yo aumentaría el plazo porque claramente no les va a dar. Entonces, creo que no tiene mucho sentido si estamos estimulando la participación ciudadana, hacerlos, digamos, partícipes de una cierta frustración colectiva en la medida que no va a haber la respuesta en los 6 meses. Presidenta, sí, como el plazo era uno de los temas que está tratado originalmente en la moción, creo que es totalmente factible tener esa discusión, es parte de las ideas matrices, así que bueno, compromiso, no puedo comprometer a la ministra en esto, pero sí al menos que voy a pasar, por supuesto, estas solicitudes, de todas maneras. Muchísimas gracias. Miren, lo dejamos hasta aquí. Si ustedes tienen interés que aparte de la ministra, algún otro invitado, hagan llegar a la secretaría, digamos, porque la próxima semana no hay sesión y por lo tanto es para después de, además que tenemos el compromiso de seguir con latentes, zonas latentes, en fin, lo que estábamos viendo antes. Entonces es difícil que vayamos a ver este proyecto que recién entra a segundo trámite, pero como es bastante más sencillo tratarlo en general en particular, veremos el momento de hacerle un espacio para que la ministra nos pueda decir. Yo lo dejaría hasta aquí. Siendo así, había un punto 2 de la tabla que entiendo que la idea era avanzar también, si no me equivoco, estamos hablando de las rompientes. Entonces, si hay acuerdo, sigamos, digamos, de acuerdo al orden. Por lo demás, está presente el senador Durana, que entiendo que era uno de los que ha... Sí, por supuesto. A la Secretaría, que no lo he revisado, la verdad, y puede ser error mío, pero ¿hay un informe de la Cámara de Diputados respecto a las audiencias que hubo en la Cámara de Diputados sobre este proyecto de humedales? ¿Tenemos esa información? Sí, pero dentro del informe está. Pero yo lo que vi fue una sola organización. Fui a CODEF, solo CODEF. Por supuesto. Sí, contarles un poco el debate cómo se dio. Este es un proyecto que lo puso en tramitación el diputado Félix González cuando estuvo de presidente al inicio del año legislativo.
Efectivamente se vio muy rápido, hubo una audiencia y luego se citó para la discusión en particular. Así que se vio, no quiero aquí interpretar al diputado, pero sí entendíamos que era un proyecto sencillo que se podía tramitar algo como más, entre comillas, fast track para que se pudiera implementar de manera rápida este mecanismo de participación ciudadana. Así se vio al menos en ese momento en la comisión. Muy bien, creo que sea más o menos ha quedado claro. Y ya como hemos acordado, entonces le voy a pedir a la secretaria que pasemos al punto 2, que nos haga una breve relación en lo que estamos, por favor. Muchas gracias, presidenta. Bueno, el proyecto de ley sobre rompientes recibió 36 indicaciones. La mayoría, a ver, las indicaciones de las 2 a las 7 son sobre las definiciones y en general son muy similares. Y de ahí en adelante establecen otras materias que no son definiciones, pero como la creación de un registro, la identificación y la inscripción, pero yo creo que habría que hacer irlas viendo una por una o grupo por grupo, digamos. Esa es mi opinión. La indicación número 1 del senador señor Keitel es para contemplar un artículo primero nuevo para encabezarlo así. Artículo primero, apruébase la siguiente ley sobre protección de las rompientes de las olas para la práctica del ser. Sería un artículo nuevo. Antes de iniciar el proceso de revisión del proyecto de indicaciones, me imagino que, porque en la última audiencia que estuvo Sexpress, ellos iban a evaluar si es que finalmente hacían alguna indicación. Me imagino que no llegó nada de Sexpress, ¿ya? Nada. Y lo otro, hay algunos artículos de este proyecto que asigna responsabilidad a algún ministerio. Independiente que nosotros no tenemos facultad de proyectos que contemplen gasto, tenemos facultad de proyectos que asignan responsabilidad a los ministerios, porque de ser así, yo sugiero que se conforme oficialmente, dado que ha funcionado permanentemente bien esa fórmula, en que los asesores puedan efectivamente evaluar las indicaciones de este proyecto para definir las que pueden ser de fácil despacho, como aquellas que necesariamente vamos a tener que volver a conversar con la autoridad de algún ministerio, porque no creo que sea tan fácil, si no estaríamos legislando un proyecto que no va a tener dentadura. La duda que tengo, perdón, senador Durana, y aprovecho también la presencia de la asesora, es cuando hablamos de ministerio, ¿estamos hablando de medio ambiente o ministerio de defensa? Porque a mí la duda que tengo es con qué ministerio no estamos entendiendo o debiéramos entendernos, porque le encuentro razón que era estar presente ese ministerio, digamos, pero yo no sé si estamos hablando de medio ambiente o defensa, derechamente. Entonces, me gustaría saber si la Secretaría tiene la respuesta. Sí, presidenta. Este proyecto está vinculado, se debiera vincular con el Ministerio del Deporte, con el Ministerio del Medio Ambiente, con el Ministerio de Defensa y con el Ministerio de Bienes Nacionales. Aquí en sesiones anteriores han concurrido cada uno de ellos y a todos se les ha pedido una participación o que formulen indicaciones, y también el Ministerio de Obras Públicas. Y la verdad es que no han respondido, algunos derechamente, como el Ministerio de Bienes Nacionales dijo que no le interesa, que no iba a participar en el proyecto. Han habido 2 plazos de indicaciones y han habido diversos oficios, han habido conversaciones, también sesiones en las que se les pidió la colaboración y no, y en el fondo, aparte de las definiciones, el resto del articulado requiere todo
de indicaciones del Ejecutivo, porque está entregando facultades de organismos, entonces requiere de la iniciativa del Ejecutivo. Eso es lo que puedo informar el presidente. Pero y que al si esa es senador la Durana también. información, yo creo que no tiene mucho sentido que nosotros avancemos entonces en ver estas indicaciones uno a uno, si la verdad es que nos falta la contraparte. O sea, derechamente aquí debiera una coordinación de los ministerios, porque es muy difícil trabajar con 4 ministerios simultáneamente, debería haber una coordinación o una decisión de ellos de cuál de esos 4 ministerios que podría ser que encabece esto, por distintas circunstancias o razones, pero de alguna manera yo siento, yo por lo menos francamente no me veo mucho en el espacio de avanzar en indicaciones si estamos topando con un tema bien importante, digamos, que tiene que ver con, al final, con quién nos estamos entendiendo desde el punto de vista institucional, por las responsabilidades y las atribuciones, en fin, las fiscalizaciones o lo que vaya a hacer. Senador Durán. El sentido del proyecto es bastante simple en la medida de que las indicaciones también que acompañan el proyecto lo simplifiquen. Porque hay indicaciones al interior de este proyecto que de verdad amplían el rol de lo que es su objetivo, que es la protección de olas para el deporte acuático. Y por lo tanto hoy día ya existe un registro. El que no lo quiera llevar el Ministerio del Deporte o el Instituto Nacional del Deporte es algo que a lo mejor podríamos volver a plantear o volver a conversar, pero hoy día existe un registro de aquellas olas que son importantes para el deporte acuático, cosa de que el día de mañana no pase algo que logramos en algún minuto superar, que fue en el caso de Arica, que se estaba haciendo una importante infraestructura de borde costero y no se había considerado una ola que se denomina la ola del buey. Y eso permitió que el Instituto Nacional de Obras Hidráulicas tomara en consideración esta importante ola. Si las indicaciones van o están dirigidas a otros sectores que no son las olas, obviamente complejizan el proyecto. Y cuando uno establece, tal como estamos viendo hoy día en este proyecto de protección de los humedales, en cuáles son las características que el día de mañana deben cumplir personas naturales u organizaciones deportivas que quieran considerar incorporar en este registro la protección de una ola determinada que hoy día no esté considerada, es lo que finalmente queremos legislar. Entonces, si bien participan una cantidad importante de ministerios, muchos de ellos participan para consultar su opinión desde el punto de vista de la infraestructura de obra portuaria, en el caso del Ministerio de Obras Públicas, o de la Dirección General del Territorio Marítimo, en el caso del Ministerio de Defensa, o de lo que significa la protección medioambiental. Pero de verdad, aquí el organismo que debiese estar feliz porque corresponde a la práctica deportiva de uno de los deportes que está en el concierto nacional e internacional, es el Ministerio del Deporte. Entonces, que lamentablemente el Ministerio del Deporte no quiera participar es lo que yo considero de extrema gravedad, porque el proyecto es lo más simple posible en relación a olas que facilitan la práctica de un deporte acuático. Es lo que quiero plantear, Presidenta, de tal forma de sugerir, si podemos nuevamente invitar al Ministerio del Deporte y evaluar a través de una comisión de asesores cuáles son las indicaciones que de verdad están como extralimitando el sentido de lo que se quiere proteger, que es la ola natural que llega a tierra y que permite la práctica de un deporte acuático. Bien, yo creo que lo que nos ha explicado el senador Durán hace bastante sentido y lo puedo entender. Entonces entiendo que vamos a invitar nuevamente al Ministerio del Deporte y vamos a intentar que de alguna manera se haga cargo en eso. Pero tengo una duda, porque el senador Durán habla de la práctica deportiva, sin embargo el título de este proyecto habla específicamente de la práctica del surf. Yo no sé si eso genera una cierta contradicción, porque claramente no es lo mismo un solo deporte o a lo mejor otros. Entonces yo creo que eso es algo que tenemos que dilucidar de alguna manera. No pretendo
ampliar el proyecto ad infinitum, pero creo que cuando usted mismo habla, senador Durana, de prácticas deportivas, no se refiere solamente al surf. Yo no sé si hay otras prácticas deportivas que dependen de esta rompiente de olas que es importante proteger. Entonces creo que eso también tendríamos, y quizás con mayor razón, justamente con el Ministerio del Deporte. Por eso me hace sentido lo que te está diciendo, en el sentido que el ministerio que debiera estar aquí encabezando de alguna manera esta moción, que tiene un sentido bastante sencillo, pero no por eso menos importante, sobre todo para los deportistas y las organizaciones y las instituciones, que además las recibimos y las escuchamos, en su momento era por Zoom. Yo creo que debiera ser el Ministerio del Deporte. Yo creo que con eso nos deberían despejar las dudas. Eso es lo que yo quería agregar. Senador Durán. Presidenta, efectivamente, tal como usted dice, todo es perfectible en el proyecto de ley, pero las indicaciones del artículo 1, las indicaciones establecen y ubican la práctica deportiva como sentido de lo que es el proyecto de ley. Quizás lo que nosotros tendríamos que evaluar, y por eso sugiero después la comisión de asesores, es si es que finalmente nos vamos a incorporar a las zonas adyacentes a la rompiente. Que eso es como lo que finalmente incorpora otros ministerios, ¿me entiendes? Entonces hay una serie de indicaciones que escapan finalmente a la rompiente y es lo que yo invito a que después de pedir al Ministerio del Deporte que nos pueda finalmente incorporarse en este proyecto, simplemente saber si es que a través de la comisión de asesores podemos sacar aquellos aspectos que escapan a lo que de verdad quiere este proyecto definir, que es la rompiente de la ola. Muy bien, entonces yo propongo lo siguiente. Propondría que le pidiéramos entonces el acuerdo a la comisión para que nuestros asesores trabajen, digamos, ver aquellas indicaciones que podrían ir más allá de lo que probablemente se propone el objeto. Y por otro lado, reiterar la invitación al Ministerio del Deporte y ojalá los asesores trabajen con el Ministerio del Deporte y poder llegar, digamos, al articulado que en definitiva tendríamos que entrar a ver en particular. Y a lo mejor ir despejando aquellos que francamente probablemente van mucho más allá y no corresponden. Si es así, yo pido el acuerdo a la comisión y nuevamente queda claro, secretaria, perdón, vamos entonces a invitar y vamos a solicitar que los asesores trabajen justo con el Ministerio del Deporte, vamos a pedir expresamente. Y si es necesario, en lo que van a revisar los asesores, que haya necesidad de comunicarse con algún otro ministerio, bueno, muy bien, que se hagan todas las conversaciones pertinentes, pero lo que nos interesa en definitiva es llegar a un articulado que se pueda votar con cierta facilidad y no, digamos, irlo haciendo cada vez más amplio, más complejo, que se escape un poco a lo que yo entiendo, porque incluso el título del proyecto es mucho más acotado, habla solamente de una práctica que es el surf. Yo no sé si se ha incorporado, ¿quiénes se han incorporado? Perdón. No, muchas gracias. Sí, no, vengo en reemplazo del senador Gaona solamente. Disculpe, pero mucho gusto, yo me quedé así, dije, no sabía que, bueno, llegó un poco tarde porque estamos terminando, pero entiendo que ya digamos, ha comprendido que lo vamos a postergar en la medida que vamos a invitar al Ministerio del Deporte y el trabajo que puedan hacer los asesores del Ministerio del Deporte. Muy bien, entonces dejando hasta aquí, ya habiéndose cumplido esta sesión, se levanta y muchas gracias. Gracias. Recording stopped.